Segundo de Crónicas, capítulo 20, versos del 1 al 17. Recuerda, estas últimas semanas hemos estado hablando de cómo en la palabra encontramos instrucción oportuna para los tiempos que estamos viviendo. Esa palabra que nos va a levantar en medio de nuestra aflicción, esa palabra que nos va a hacer que nos despojemos de todo temor. De hecho, el tema que quiero abordar hoy contigo es cómo enfrentamos nuestras batallas correctamente. ¿Alguien aquí está en batalla? ¿Alguien aquí tiene luchas? ¿Alguien aquí está en guerra? ¿Sí? Y me refiero en el buen sentido de la palabra. Yo creo que necesitamos aprender cómo enfrentar nuestras batallas. Y en este relato vamos a encontrar algunos consejos que espero que el Señor use para tu vida en el día de hoy y que pueda ayudarnos con el cómo estamos enfrentando esas luchas en el diario vivir. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros, escucha, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores, oh Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Señor, habla a tu iglesia. Señor, toca tu iglesia. Levántanos en un corazón libre de temor. Levántanos como iglesia, como una iglesia que sabe pelear sus batallas correctamente. Padre, te pido que tú nos afirmes. Padre, levanta los corazones en este momento. Padre, te pido que nos nutras a través de tu Espíritu Santo, Señor, limpiando, Señor, nuestras mentes de todo pensamiento que no te edifica, que no te glorifica, que no edifica tu iglesia, que no edifica nuestras vidas y que no te exalta a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.
¿Cuántos están aquí hoy dispuestos a recibir algo de parte de Dios? Bueno, quiero hablarte, como ya lo dije, de cómo podemos enfrentar nuestras batallas. Y para poder hacerlo, ya lo escuchaste en la lectura, vamos a usar un relato bíblico. Vamos a hablar acerca de un rey que quizás no es muy popular dentro de los relatos o las historias bíblicas. Es un rey que se habla poco de él. ¿Cuál es su nombre? ¿Escucharon? ¿Sí? ¿Cómo se llama este rey? Josafat. Josafat fue un rey que se distinguió por ser un rey que limpió a Judá de la adoración pagana, de los dioses falsos, quitó los lugares altos, quitó los templos de Baal, y fue un rey que realmente se esmeró en enseñar la palabra en cada una de las ciudades de Judá. Fue un rey que dentro de las biografías de los reyes, cuando tú lees Crónicas y lees el libro de Reyes, vas a poder notar que siempre se da una señal o una remembranza de cada uno de los reyes en cuanto a cómo ejercieron su gobierno, y siempre la reseña es en cuanto a cómo caminaron con Dios. Y tú sabes, siempre la comparación es David. Pero vemos que Josafat fue uno de esos reyes buenos, parte de esos 5 reyes que se distinguen en la historia del reino de Judá, que realmente buscaron el rostro de Dios, ¿sí? Y llevaron a la nación a una adoración verdadera constantemente. Bueno, este es el caso de Josafat, un rey que se preocupó por instruir a la nación, mandando levitas a cada ciudad para que enseñasen la ley de Jehová. Y bueno, pues ya sabemos, Dios en respuesta le bendice, le prospera. Yo no sé si tú has leído acerca de la vida de Josafat, pero te invito a que lo leas. Son pocos los capítulos que se habla acerca de él, pero nos habla mucho en cuanto a cómo caminar en medio de las batallas, cómo enfrentar las batallas. Y bueno, pues el primer punto que quiero hablarte el día de hoy está en los primeros 3 versículos. Si lo quieres anotar: enfrentar las batallas correctamente implica que trates con tu temor. Enfrentar las batallas correctamente implica que trates con el temor en tu vida. Dice los primeros versículos que aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo, ¿qué cosa? ¿Qué le pasó a Josafat que tuvo? Temor. Josafat tuvo temor. Y no era para menos. Escuchó la noticia, estaba recibiendo esa mala nueva de que había ejércitos que se estaban levantando contra él. Y describe los pueblos, y tal vez para ti no es relevante, pero quiero que comprendamos esto. Cuando escuchó la noticia de quienes venían contra él y menciona por qué lugares venían, prácticamente le estaban diciendo a Josafat: estás rodeado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los amonitas? ¿Se acuerdan de los moabitas? ¿Se acuerdan de los edomitas? Eran pueblos que rodeaban al territorio de Israel, y por lo tanto se dice que venían por el norte los sirios, que venían por el sur los de Moab, los de Edom, que venían por el otro lado del mar otros tantos. Entonces prácticamente Josafat se estaba enfrentando a una batalla que él no podía ganar porque le estaban rodeando. Y ahí es cuando entra el temor de él. Cuando escucha la noticia, tiene temor, porque sabe que es mucho ejército que se está levantando, y sobre todo le están rodeando de tal manera que por muy bueno que sea su ejército, no va a poder hacer frente a la batalla. Trata con el temor. Josafat tuvo este temor. Personalmente, iglesia, creo que es natural experimentar temor. Es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra biología, y no hay ninguna falta de madurez cuando sentimos temor. Hay circunstancias en nosotros que nos llevan a sentir miedo.
¿cierto? Hay ciertas cosas que podemos vivir que pueden promover en nosotros este tipo de angustia, y no está mal que nosotros estemos experimentando este temor en nuestras vidas. Dios no reprende nuestras vidas cuando sentimos el temor. Lo que Dios reprueba es cómo respondemos a ese temor. ¿Cómo actuamos cuando el temor viene a nuestras vidas? ¿Cómo respondemos ante estas circunstancias que nos atemorizan, que nos asustan? Eso es lo que el Señor condena. Por eso es necesario que tú y yo, para poder enfrentar nuestras luchas, nuestras batallas correctamente, tenemos que entender que pues somos personas que estamos pagando la factura que se firmó en el huerto a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra separación con Dios. El hombre teme, el hombre es temeroso. Es el efecto del pecado en nuestras vidas, es una consecuencia. No podemos quitar el temor de nosotros, está ahí, vamos a vivir con él el resto de nuestros días. Pero no, el problema no es que venga el temor a nosotros, sino cómo respondemos al temor. ¿Estás aquí? ¿Cómo estás respondiendo ante esas circunstancias, ante esos enemigos que te rodean? ¿Cómo estás respondiendo ante aquellas situaciones que te acosan? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás respondiendo cuando se ve amenazada tu economía? ¿Cómo estás respondiendo cuando se ve amenazada tu salud? ¿Cómo estás respondiendo cuando se ve amenazada tu familia? ¿Cómo estás respondiendo cuando se ve amenazado tu nombre, tu estatus? ¿Cómo respondes cuando se ve amenazado uno de tus hijos? ¿Cómo respondes? Yo me recuerdo cuando... ¿Cuántos papás hay aquí? Yo me recuerdo cuando nació mi primer hija. Y yo me acuerdo que había en mí bueno, para empezar, cuando me enteré que estaba embarazada mi esposa, hubo un temor en mí: y vendrá bien el bebé, y todo estará bien, y no enfrentaré esas situaciones de salud como muchos padres. ¿Sí o no? A ver, papás, ayúdenme con esto. ¿No son temores que te llegan? ¿Sí? Y cuando iban a hacer la bebé, también estamos con ese temor de: híjole, todo va a estar bien, no voy a llevarme una sorpresa. Y bueno, ahora pregúntame por el tercero. ¿Cómo viví ese embarazo? Ya es como: el Señor está en control. Todo está bien. Pero hay temores en nuestra vida, hay temores. El temor, hasta cierto punto, tiene un tono de positivismo. Me refiero a esto: cuando nosotros estamos en la escuela, se nos aplican exámenes para comprobar cuánto del conocimiento que hemos recibido se ha entendido completamente. ¿Sí? Lo mismo, Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida para que podamos ser probados, para que podamos ser evaluados en cuanto a cómo está nuestra fe. Y una manera quizás de responder de una forma inadecuada a ese test, a esa prueba que el Señor nos hace, es permitir que el temor venga a nuestras vidas. Es por eso que tienes que tratar con tu temor. ¿Hay alguna persona aquí que tiene temor? Déjame decirte que el temor es la antesala. Cuando no se controla, cuando no se dirige al Señor, cuando el temor permanece en el corazón y en la mente del hombre, el temor es la antesala de la ansiedad. ¿Sabes? El temor te lleva a muchos escenarios muy negativos, ¿sí o no? ¿Te lleva el temor a un escenario positivo? No, nunca. No es la naturaleza del temor. El temor siempre va a buscar derribarte. El temor siempre te va a llevar a escenarios que te van a estabilizar, que te van a encadenar, que te van a poner como en una cárcel espiritual. Es por eso que tienes que tratar con ese temor. Yo creo que lo que se está viviendo hoy en día es una muy buena manera de cómo estamos respondiendo ante esto que el Señor está haciendo. Estamos respondiendo ante esta pandemia con temor, de tal manera que nos ha frenado, que nos ha quitado todo, que nos ha quitado nuestra fe
y que hemos sido encontrados faltos en nuestra fe. ¿Qué está saliendo en ese examen? ¿Qué está saliendo en tu corazón en este momento en base a lo que estás viviendo? ¿Estás aprobando o estamos siendo reprobados en cuanto a cómo respondemos a nuestro temor? ¿Sabes? Tenemos que encontrar el balance correcto entre seguir las normas, ser obedientes a las autoridades, cuidarnos, ser diligentes en eso, cuidar a nuestros hijos, guardarnos dentro y fuera de la iglesia. Pero también tienes que reconocer si estás permitiendo que el temor llegue y te rebase y te limite. ¿Sí me explico? Para los que están en casa, necesitamos evaluar nuestro corazón y qué te está motivando a hacer lo que haces. ¿Es temor? Porque si es temor, tienes que quitarlo, tienes que tratar con él. No significa que no nos vamos a cuidar. Escúchame, estoy tratando de decirte que el temor no te va a llevar a nada bueno. Te está deteniendo, te va a esclavizar, no te va a dejar avanzar en el reino, te está limitando en tu fe. Y tú necesitas, igual que Josafat, cuando se vio rodeado, tuvo que decir: tengo miedo, estoy atemorizado, no sé qué hacer, no sé qué hacer. De hecho, el verso 12 dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque en nosotros no hay fuerza, con tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer, Señor. Hay casos en la Biblia. ¿Te recuerdas cuando Esdras fue llamado a Jerusalén? Te estoy hablando después del cautiverio. Después de los 70 años en Babilonia, la nación regresa, y regresan con el plan de reedificar el templo, la adoración verdadera a Dios. Ponen los cimientos, quitan los escombros. A los 7 meses empiezan con los sacrificios, se reactiva la adoración, se pone el altar, se preparan los cimientos al primer año. Pero ¿qué crees? Al segundo año todo se detiene, y por 16 años queda la obra parada. ¿Sabes por qué? Porque hubo enemigos que se levantaron y no los dejaron construir, y el pueblo se atemorizó. El pueblo se encerró y se conformó en esa parte de no podemos hacer nada, ellos no quieren que lo hagamos, y se detuvo. Pero también tenemos una misma situación, la parte contraria de un hombre que camina fuera de temor. ¿Te acuerdas de Nehemías? Nehemías fue llamado casi un siglo después a reconstruir los muros de Jerusalén, y cuando él llega y empieza a organizarse y empieza a delegar la responsabilidad a las familias: tú levanta aquí, tú levanta aquí, tú levanta aquí. Se levantaron también los enemigos, pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no se detuvieron y no permitieron que el temor les parara la obra, y en tiempo récord, para gloria de Dios, en 41 días se levantaron esos muros. ¿Sí entiendes? El temor te puede parar, pero también tenemos el caso de aquellos que pueden ser visitados por el temor, pero no se detienen, confían en el Señor. Y con una espada se construía, con una mano en la espada y con la otra mano en el muro se construyó ese muro. El miedo te puede detener. ¿Cómo responder ante el miedo? Eso es lo que causa el temor. Pero ahora, ¿cómo vamos a responder adecuadamente? Dice el libro de Salmos, capítulo 56:3: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. El día que temas, tienes que ir al Señor. Salmo 118:6: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos creen esto? Es necesario, iglesia, que tratemos con lo que hay en nuestro corazón. El libro de 2 Timoteo capítulo 2 verso 17 también nos da una verdad que tú y yo debemos de abrazar en estos días. No hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Iglesia, somos vencedores, mas no sobrevivientes. ¿Sí me escuchó? Como iglesia
Nos tenemos que levantar en estos días como esa luz que alumbre sobre otras personas y que pueda notarse en nosotros esa paz del Señor, esa fortaleza del Señor, que en medio de nuestras angustias, que en medio de lo que se vive, nosotros podemos estar libres de temor. Libres de temor. Punto número 2. ¿Cómo podemos deshacernos de este temor? Punto número 2. Las batallas no se ganan de pie. ¿Se ganan? ¿Cómo? ¿Cómo se ganan las batallas? De rodillas. Josafat, dice la palabra aquí en el verso 3, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hay temor, pero la forma correcta de pelear la batalla es agarrar ese temor delante de la presencia de Dios. Josafat se humilló delante de él y sacó todo lo que había en él, sacó toda esa ansiedad, sacó toda esa preocupación y buscó el rostro de nuestro Dios. ¿Cómo pelear correctamente? No todas las batallas se ganan de pie. Muchas veces somos llamados a pelear de rodillas. Somos llamados a pelear de rodillas. Iglesia, cuando yo te hablo de que el Señor está haciendo algo nuevo, me refiero precisamente a eso. A que cuando hay una iglesia que le busca, que cuando hay una iglesia que le ama, cuando hay una iglesia que se está humillando delante de Dios, es algo que se palpa en el ambiente espiritual. Cuando adoramos, cuando glorificamos, cuando nos relacionamos, y no solamente dentro de la iglesia, sino allá afuera también, con nuestros amigos, con nuestros familiares, una vida de santidad, una vida que realmente busca glorificar a Dios. Y eso cambia el ambiente de una ciudad, y eso se huele en medio de nuestra relación unos con otros. Iglesia, ¿estás orando? Iglesia, ¿estás orando? ¿Estás buscando a Dios ahora más que nunca? A nosotros nos ha tocado esa responsabilidad. Josafat hizo algo muy inteligente. Se abrió delante de él de manera personal, pero no solamente eso, no quedó ahí. Llevó a toda la nación a buscar a Dios. Todo Judá proclamó ayuno, y allí estaban mujeres, niños, jóvenes, toda la nación buscando a Dios. Y eso produjo algo sobrenatural. Y te hablo en el buen sentido de lo que la palabra nos muestra en cuanto a la oración. ¿Cómo se gana una batalla? Muchas veces somos llamados a pelear de rodillas, como Josafat. Como Josafat. Ahora, no quiero empañar para nada, en ningún sentido, la imagen de Josafat, pero por eso te preguntaba, si tú has leído la historia de este hombre, de este rey, el cuarto rey sobre Judá, que reinó 25 años. Si tú has leído la historia, tú puedes leer aquí mismo en Crónicas, 2 capítulos atrás, que este rey sí era temeroso de Dios y que sí buscaba a Dios, pero tomó malas decisiones. O sea, anteriormente él ya había luchado en sus propias fuerzas, había peleado una batalla primeramente que no le pertenecía, y lo había luchado de pie en sus propias fuerzas. Es por eso que ahora, habiendo aprendido la lección, ahora entiende y comprende totalmente que no es la manera correcta de hacer las cosas, sino que ahora se sujeta totalmente a la voluntad de Dios. Por eso es que le busca, por eso es que proclama ayuno, por eso es que lleva a toda la nación a humillarse delante de Dios. ¿Te imaginas un rey como Josafat, temeroso de Dios, en alianza con un hombre como Acab, uno de los reyes más malvados, uno de los reyes que promovió la adoración a Baal como nunca antes, su esposa llamada Jezabel, que era una partidaria de Baal, una mujer que realmente promovió la adoración falsa en todo Israel, en cada casa, en cada familia? ¿Qué está haciendo un Josafat con un Acab? Eran consuegros, por cierto. Pero déjame decirte que Josafat
No sé qué fue lo que lo llevó a participar de una guerra que no era de él y que la verdad casi muere en ella. Pero nos lleva a pensar, cuando nosotros estamos en nuestras batallas, ¿cuántas de esas batallas realmente vale la pena pelear? ¿Cuántas de esas batallas las estamos escogiendo nosotros? ¿Y cuántas de esas batallas realmente vienen a nosotros? ¿Sí me explico con esto? ¿Cuántas de las batallas que tú estás teniendo son tuyas? ¿Y cuántas de esas batallas que tú estás teniendo no son tuyas? Y espero no incomodar a nadie, pero tienes un hijo que se está separando, tienes que aconsejarle como padre, tienes que ayudarle, pero hay un punto donde estás limitado a ya no hacer más. Es su batalla. ¿Sí me explico? Otra persona está batallando con economía, tienes que ayudarle, bendecirla en la medida que el Señor te provea, y tienes que ser generoso, pero hay un punto donde está restringida tu batalla. Hace poco hablé con alguien joven, 20 y tantos años, separado de su esposa, porque sus papás estaban interfiriendo mucho en su matrimonio y no estaban peleando su propia batalla, se estaban metiendo en batallas de su hija y su yerno. ¿Cuántos matrimonios puede haber así en esta ciudad? Escoge tus batallas, no te metas en las batallas de otros, pero cuando vengan esos tiempos para pelear tus propias batallas, humíllate delante de Dios y ponte de rodillas y busca al Señor, busca al Señor. Zacarías capítulo 4 verso 6: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sabes, cuando nosotros buscamos a Dios en oración, vamos a encontrar esta respuesta, que no se trata de la espada, no se trata del ejército, no se trata de mi fuerza, no se trata de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer, se trata de que el Señor está con nosotros y que su espíritu, el que va delante de nosotros, y Él es el que nos ayuda a enfrentar muchas de nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tienes que ir al Señor, tienes que ir al Señor. No se trata de lo que tú puedas hacer en tus propias fuerzas. Josafat aprendió, ya sé lo que es pelear de pie, ahora voy a pelear de rodillas. Esto fue lo que produjo luchar de pie, casi muero, pero ahora voy a buscar al Señor como Él me pide que lo haga. Pelea de rodillas. Hay ciertas batallas, y yo quiero decir algo con esto. Estableciendo un balance correcto significa que siempre me voy a quedar estático, significa que no voy a hacer nada. Sabes, en la palabra encontramos estas dos verdades. Dios en ocasiones, como a un José, le va a decir, esfuérzate y sé valiente y vete a la batalla. Pero en ocasiones nos va a decir, estate quieto, tranquilo. Vamos a encontrar escenas bíblicas como Moisés tratando de cruzar el Mar Rojo y tratando de calmar a la nación. Estad quietos, estad firmes, el Señor está con nosotros, Él es nuestra salvación. Y Dios le responde a Moisés y le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Avanza. ¿Sí me explico? O sea, hay ocasiones en que el Señor nos va a decir, dale, y en otras ocasiones nos va a decir, estate quieto. Pero en ambos lados, en ambos escenarios, Dios tiene que ser el centro. Y tú tienes que descansar en Él. Tú tienes que recargarte en Él, ya sea que estés con la espada o ya sea que estés tranquilo. ¿Sí me explico? Dios te va a guiar, Dios te va a mostrar, pero necesitas reconocer esas batallas que solamente se van a ganar de rodillas. Punto número 3: recordar quién es nuestro Dios. Es necesario. Los versículos 4 al 13 dan una referencia cuando Josafat junta a toda la nación, y ahí están delante del templo, ahí están en el atrio, ahí están buscando al Señor, ahí están ayunando, ahí están humillando sus rostros delante de Él.
Josafat empieza a hablar acerca de quién es Dios. Punto número 3, recordar quién es nuestro Dios para pelear nuestras batallas. Tienes que comprender y recordarte, diría yo, día a día, quién es nuestro Dios, quién eres en Cristo Jesús. En ocasiones estos dispositivos fallan, ¿cierto? Cuando está fallando, ¿qué es lo que se recomienda que hagas como primera instancia? Que lo reinicies, ¿cierto? ¿Sí? Que lo reinicies. Tenemos que hacer esto con nuestra mente. Tienes que formatear tus pensamientos y tienes que recordarte y tienes que afirmar quién es Dios, quién es Jesús, qué es lo que ha hecho. Y nosotros constantemente hablamos de los atributos de Dios, pero sabes, solamente cuando estamos en la prueba, solamente cuando estamos en la tribulación, solamente cuando nos sentimos rodeados, podemos ver esos atributos de Dios evidentes en nuestra vida. Podemos ver esos atributos cómo cobran vida al respondernos en la oración. Así es que necesitamos recordarnos quién es nuestro Dios. El verso 6 dice así: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Verso 7: ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y escucha lo que dice el verso 8: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Ahí está. Josafat empieza a hablar a la nación, o más bien delante de Dios, delante de toda la nación, a Dios. Y empieza a decirle: Señor, tú eres poderoso. Señor, tú eres el que reina sobre todo imperio, sobre toda autoridad. Señor, tú nos diste esta tierra. Esta tierra tú nos la entregaste. Y tú nos dijiste que aquí deberíamos de ponerte una casa para adorarte. Y aquí estamos adorándote, porque tú también nos dijiste esto, que cuando viniera esta tribulación a nosotros, tú nos ayudarías. Y aquí estamos haciendo eso. Entonces se trata de un punto de posesión. Josafat le está recordando a Dios: Señor, tú nos entregaste esta tierra, tú vas a pelear por ella. Señor, tú nos prometiste esto, lo has cumplido, tú vas a hacer lo que sea necesario. ¿Sí me explico, iglesia, con esto? Que se trata de que cuando reconozcamos quién es Dios, cuando estemos enfrentando nuestra batalla, podamos reconocer lo que el Señor ha hablado. Y no manipulando la voluntad de Dios, pero sí reconociendo quién es Dios y fundamentando nuestras oraciones en ello. Fundamentando nuestras oraciones en lo que el Señor ha hablado. Segundo de Crónicas, capítulo 32, verso 8. Otro hombre que pasó una situación difícil, Ezequías. Cuando el rey de Siria vino a conquistarle, y él pudo decir esto de parte del profeta Isaías: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Sí? Con él está el brazo de carne, pero con nosotros, ¿quién está? Con nosotros, ¿quién está? Nuestro Dios para ayudarnos. Punto número 4, y con esto concluimos. Dice el verso 15 al 17. Aquí está el cuarto punto. ¿Cómo enfrentar nuestras batallas? Estar quietos y ver la salvación de Dios. Estar quietos y ver la salvación de Dios. Estar quietos y ver la salvación de nuestro Dios.
Dios responde al clamor de Josafat y la nación por medio del profeta Jaasiel. Dice el verso 15: y dijo este profeta Jaasiel: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Puedes decir conmigo fuerte y claro: Jehová estará con nosotros. Otra vez: Jehová estará con nosotros. Jehová estará con nosotros. Ahora, es algo increíble, como te digo. No se trata de quedarse con los brazos cruzados, porque aquí hay una orden bien extraña. Y no sé si tú lo notaste, pero el caminar con una dependencia total de Dios no significa que somos conformistas. No significa que a todo le echamos el parche de la oración y ya se acabó. No. Iglesia, el Señor nos está llevando, o nos quiere llevar, a que no nos quedemos con los brazos cruzados, recargados en el muro de la conformidad. Porque la orden que Josafat, o más bien que el profeta Jaasiel le da a Josafat es: prepárense para la guerra, alístense para la guerra. Tienen que ir a la guerra, pero no van a pelear. Ustedes nada más van a ser presencia y van a ser testigos de la salvación de nuestro Dios. La vida cristiana, iglesia, se trata no estar cómodos tratando de que el Señor haga todo el trabajo. Como te digo, hay guerras en las cuales vas a tener que levantar espada, pero hay otras veces que hay guerras que solamente vas a estar como testigo de lo que Dios está haciendo y de su poder y de su grandeza. Y es increíble cómo el Señor respondió a esta oración. Y ellos llegaron a ese lugar de encuentro de ejércitos. Pero su sorpresa fue esta: que cuando ellos llegaron, todos estaban en el suelo. Se habían atacado unos a otros. ¿Sabes? Estar quietos no significa cruzarse los brazos. Estar quietos significa descansar en Cristo, descansar en el Señor, prepararte para la guerra, estar ahí dispuesto. Pero también implica levantarte en adoración. Se fue todo el ejército y Josafat levantó levitas que adoraran a Dios. Y cuando ellos empezaron a adorar, cuando ellos empezaron a glorificar a Dios, cuando ellos estaban llenos de temor, empezaron a glorificar a Dios. Porque eso es lo que produce un corazón que descansa en Jesús. Cuando le buscamos de corazón, Él va a quitar toda carga y va a abrir nuestra boca para que podamos glorificarle. Eso fue lo que hizo la nación. Empezaron a glorificar a Dios. Y créemelo, Dios empezó a luchar por ellos. Literalmente. Literalmente. Ellos no tuvieron que ni siquiera sacar su espada. ¿Sabes qué es lo único que ellos hicieron? Tardaron 3 días recogiendo los despojos de estas naciones y fueron muy bendecidos, pero no por las posesiones materiales. ¿Sabes por qué? Porque todo el pueblo se levantó en una confianza tal con nuestro Dios, de tal manera que las naciones vecinas temieron a la nación de Israel. Iglesia, ¿cómo estamos caminando nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo que pueden ver nuestros vecinos en nuestro semblante cuando acontece alguna situación o alguna lucha en tu vida? ¿Te puede ver lleno de temor? ¿Te puede ver afligido? ¿Te puede ver angustiado? ¿O puede ver tu confianza y dependencia en el Señor?
te puede escuchar adorando y glorificando a Dios. Te pueden ver tus hijos cuando está la cosa difícil económicamente, buscando el rostro de Dios.